las necesidades de diseño y la creatividad, con esta propuesta que traemos de las transiciones estratégicas hacia la innovación. Para comenzar, es importante mencionar que las necesidades del diseño son esenciales para este proceso, porque estas son las que nos van a indicar el camino que se va a seguir para llegar a la solución. Por lo tanto, es importante que el diseñador sea capaz de poder identificar cuáles son las necesidades reales del usuario, cuáles son estas necesidades efectivas, porque a partir de ellas el proceso de diseño se generará y el resultado será un producto que tendrá mayores probabilidades de tener éxito cuando sea lanzado al mercado. Dentro del proceso de diseño existen ciertas situaciones que pueden complicar este proceso. Una de ellas es conocer quién es el usuario en este proceso. Hay que resaltar que dentro del proceso de diseño hay diferentes actores: el usuario, el cliente y el diseñador como tal. Cada uno de ellos tendrá sus propias necesidades dentro del diseñar. Ahora, es común que se confunda al usuario con el cliente, que es la persona que solicita el trabajo. Por lo tanto, el resultado no estará bien encaminado, porque no estará enfocado en las necesidades de quien realmente utilizará este producto. Entonces, es primordial saber cuáles son las necesidades que se deben de considerar para diseñar. Otra situación que se presenta en este proceso es de dónde se empieza a diseñar. Es decir, nosotros hemos dicho que se tiene que diseñar a partir de la necesidad, pero regularmente se empieza a diseñar a partir de los requisitos, que desde esta investigación un requisito es la manera en que se empieza a materializar la solución del proceso de diseño, la solución que va a satisfacer la problemática, la necesidad que ha sido detectada. Entonces, si no se establecen las necesidades correctamente o son ignoradas, esto puede llevar a que haya una falla en el proceso, por lo tanto una falla y un error al momento de lanzar el producto al mercado, y va a incrementar las posibilidades de fracaso. Por lo tanto, el diseñar de esta manera, al seguir este proceso, nos está diciendo que no se están buscando las necesidades que se tienen que satisfacer. ¿Por qué? Porque no se hace un análisis de la problemática. Esto nos lleva a que no se haga una reflexión de lo que está sucediendo realmente con el usuario y cuáles son sus necesidades, lo que nos llevará a soluciones automáticas. Por lo tanto, resultará esto en un producto algo o poco innovador para el usuario. Así que nuestro objetivo es indagar a través de un análisis el desarrollo de productos innovadores, esto a través del proceso de identificación de las necesidades del usuario, con el supuesto de que si se hace una identificación adecuada para el proceso de diseño, y al establecer los requisitos, los requerimientos del producto, así como sus atributos, se podrá llegar a soluciones más innovadoras. Bueno, nuestra metodología se llevó a cabo a través de una estrategia documental. Esta búsqueda se realizó a través en Internet con el apoyo de bases de datos como ScienceDirect, ProQuest y el buscador de Google Académico. Los términos que se buscaron fue necesidades de usuario y proceso de diseño. Estos términos los agrupamos para hacer una combinación entre ellos y poder tener una búsqueda más cerrada para tener resultados más óptimos. De estos resultados, buscamos una definición elemental de cada uno de estos conceptos. Definimos cuál era, desde el diseño, qué es la necesidad. La revisión nos permitió establecer diferencias y relaciones entre los conceptos. Estos los organizamos en un proceso de satisfacción de la necesidad del usuario. Posteriormente, a través de un diagrama, se localizaron las transiciones de la innovación que más adelante vamos a ver. Y finalmente,
pudimos dar un ejemplo en donde se da la oportunidad, donde es el momento donde se pueden dar estas innovaciones, estas transiciones de la innovación. De los resultados que obtuvimos, encontramos que algunos autores en el área del diseño utilizan diferentes términos para referirse a las necesidades. Por ejemplo, utilizan lo que es requisito, lo que es requerimiento, lo que es atributo. Pero estos términos los utilizan como si fueran sinónimos, pero no lo son. Además, su tiempo y su lugar en el proceso de diseño no se dan en el mismo tiempo, en la misma etapa. Si los pusiéramos de manera lineal, nos damos cuenta de que uno sucede al otro, por lo tanto no se pueden dar de manera sincrónica. Con esta información pudimos determinar lo que es el proceso de la satisfacción de necesidades del usuario en el proceso de diseño. Empezamos con lo que es la necesidad. La necesidad va a ser la problemática, es lo que nos está faltando. Es decir, es el qué y es el problema que se va a resolver. De ahí vamos a pasar a lo que es el requisito. Este requisito nos va a decir cómo se va a satisfacer esa necesidad. De ahí vamos a pasar a lo que es el requerimiento, que es lo que nos va a ir diciendo cómo va a cumplir este diseño con esa necesidad. Finalmente nos vamos a ir a los atributos que nos van a decir cuáles son las características de ese diseño. Aquí estos tres conceptos, estos tres términos serían los cómo, ¿sí? Los que ya son la solución del proceso de diseño, ¿sí? Y como dijimos, esto es cómo se llevaría a cabo la satisfacción de la necesidad dentro del diseño. Para tener más claro el proceso que acabamos de describir, tenemos unos ejemplos. El primero sería con el diseño de una silla de trabajo, donde vemos que la necesidad sería trabajar por largo tiempo en posición sentada. ¿Cuál sería nuestro requisito? Pues el requisito es una silla cómoda. Como vemos, aquí se empieza a materializar la solución a esta necesidad. El requerimiento nos va a decir cómo debemos de construir o qué debemos de considerar para diseñar esa silla. Entonces, aquí vamos a acudir a lo que es la ergonomía, vamos a ver lo que son las dimensiones del cuerpo, el peso que debería resistir esa silla, la resistencia que debe de tener, la morfología de la espalda, ¿verdad? Para finalmente acabar con los atributos, que sería ver ya establecer cómo va a ser esa silla, qué tipo de respaldo va a tener, qué tipo de materiales vamos a utilizar, cuáles son las formas que van a tener. Otro ejemplo sería en el diseño de un smartphone o de un celular, donde la necesidad es tener una comunicación de manera inmediata. Entonces, el requisito, ya lo dijimos, es un teléfono inteligente. ¿Cuáles serían aquí los requerimientos? Las dimensiones, el peso que permitan llevarlo y manipularlo, la capacidad del sistema, la capacidad de almacenamiento. Finalmente, los atributos nos va a decir los materiales con los que debemos construir este producto. Finalmente tenemos el ejemplo con una casa habitación. Aquí la necesidad es tener un lugar en el cual poder resguardarse de los agentes externos como el clima, la fauna, incluso de otras personas. El requisito, ya lo dijimos, es una casa segura. El requerimiento aquí, ¿cuál va a ser? Pues bueno, la ubicación de la casa, los materiales que se van a utilizar, que se consideren resistentes y seguros, y bueno, los atributos van a ser las paredes de ladrillo, por ejemplo, con un enjarre de cemento, las rejas en la entrada, en ventanas y en puertas. Hay que resaltar que solamente se consideró un requisito en la respuesta a estas necesidades, pero sabemos que una sola necesidad puede tener muchas más vertientes. Esto fue solamente como por entendimiento del planteamiento que estamos haciendo aquí. Ahora, con este proceso que definimos, podemos ver las diferencias entre los conceptos y podemos confirmar pues que son conceptos diferentes que no son sinónimos. Y cada uno de estos cumple su función dentro del proceso de diseño.
Estos muestran la forma en que regularmente se satisface una necesidad. Finalmente, aquí es donde se puede dar paso y proponer algo innovador. Vamos a hablar de las transiciones de la innovación. La primera se va a dar entre el paso de definir la necesidad a definir el requisito. Aquí es donde se va a empezar a solucionar la problemática. Entonces, al tener clara la necesidad durante el proceso de diseño, a través de una etapa creativa, el diseñador puede ir más allá de lo convencional e idear una forma innovadora para la necesidad de permanecer sentado, por ejemplo. Entonces, aquí puede cambiar el requisito tradicional silla por un soporte suspendido en el aire que funciona a través de magnetismo, por ejemplo. La segunda transición de la innovación en este proceso la tenemos en el paso de la definición del requisito al establecimiento de los requerimientos de diseño. Aquí, siguiendo con el ejemplo del soporte de suspensión por magnetismo, podríamos decir que aquí sería definir cómo se va a desarrollar este producto, es decir, la forma en que se va a crear, los mecanismos, la tecnología. Aquí se pueden proponer cosas que no se han utilizado anteriormente. Esa es la parte donde se puede dar la innovación al construir este producto. Finalmente, tenemos la tercera transición de la innovación, que sería de la definición de requerimientos al establecimiento de los atributos del producto, en donde se podría innovar en el uso de los elementos que van a constituir este producto, como materiales que no se han utilizado anteriormente, formas, colores, uniones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros definimos como las transiciones de la innovación. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Pues bueno, destacamos lo sustancial de diseñar con apoyo de este proceso. ¿Por qué? Porque como hemos mostrado, con algo tan sencillo como esclarecer los términos y ordenarlos, nos puede llevar a soluciones más innovadoras, ¿sí? Para salir de lo convencional. Ahora, si ponemos atención a cada una de estas transiciones, nos va a permitir la posibilidad de romper paradigmas al responder desde el diseño la satisfacción de las necesidades. Además, podremos obtener como resultado elementos innovadores dentro de nuestro producto o todo un producto innovador. Esta innovación es bajo la percepción del usuario. Si esta innovación está enfocada a sus necesidades, pues tiene altas probabilidades de que sean satisfechas. Además, si se hacen de una forma no convencional y genera valor para el usuario, pues por supuesto que él va a detectar, va a percibir la innovación en este producto.